Bienvenidos a la parte 5 de La Isla del Tesoro, una novela verdaderamente redonda y apasionante. Y mucho cuidado con aquellos que piensan que La Isla del Tesoro es una novela infantil, una novela destinada y protagonizada por un niño, por Jim Hopkins, porque nada más lejos de la realidad. La Isla del Tesoro, como hemos dicho ya, es una novela de crecimiento. ¿Acompañamos a Jim Hopkins desde su infancia? Sí, pero lo acompañamos en su paso a la madurez. Paso a la madurez que si ya en la parte anterior, en la parte 4 de la empalizada, vimos que empezaba a darse, toma verdadera fuerza y verdadero cuerpo en esta parte quinta, mi aventura en el mar. Y es que en esta ocasión Jim Hopkins va a estar solo enfrentándose, ya veréis a qué y a quién y con qué resultado. Pero creedme cuando os digo que el chico, el joven, el adolescente que tenemos al final de esta quinta parte no tiene nada que ver con el niño que conocimos en la primera. Jim Hopkins ha cambiado, ha crecido y nosotros hemos crecido con él. No me quiero extender mucho más, solo comentarte que si no has escuchado el resto de La Isla del Tesoro, tienes la lista completa de reproducción. Aquí te va a aparecer ahora mismo el enlace para que vayas corriendo y empieces por el comienzo. ¿De acuerdo? Y disfrutes de esta historia narrada, como siempre, con voz humana, la mía, dramatizado, sin inteligencia artificial, como debe ser. Nos vemos dentro de muy poco con la sexta y última parte de La Isla del Tesoro, pero vamos a disfrutar ahora ya, sí que sí, con el comienzo de la aventura en el mar de Jim Hopkins. La Isla del Tesoro, una novela de Robert Louis Stevenson. Parte 5. Mi aventura en el mar. Capítulo 22. Cómo comencé mi aventura en el mar. No hubo regreso de los amotinados, ni siquiera otro disparo desde el bosque. Ya habían recibido su ración por aquel día, como decía el capitán, y nosotros tuvimos el lugar para nosotros solos y un rato de calma para atender a los heridos y preparar la comida. El caballero y yo cocinamos fuera a pesar del peligro, y aún allí apenas sabíamos lo que hacíamos por el horror que nos causaban los fuertes gemidos que nos llegaban de los pacientes del doctor. De los 8 hombres que habían caído en acción, solo 3 seguían respirando. Aquel pirata al que habían disparado en la tronera, Hunter y el capitán Smollett. Y de estos, los 2 primeros estaban prácticamente muertos. El amotinado murió, de hecho, bajo el bisturí del doctor, y Hunter, hiciéramos lo que hiciéramos, no recobró jamás el conocimiento en este mundo. Se pasó todo el día agonizando, respirando con estrépito como el viejo bucanero en la taberna durante su ataque de apoplejía, pero los huesos del pecho se le habían aplastado por el golpe y el cráneo se le había fracturado al caer, y en algún momento de la noche siguiente, sin señal ni sonido alguno, se fue a rendir cuentas con el Creador. En cuanto al capitán, sus heridas eran ciertamente graves, pero no peligrosas. Ningún órgano vital había sido alcanzado de muerte. La bala de Anderson, pues fue Job quien le disparó primero, le había roto el omóplato y rozado el pulmón, aunque no gravemente. La segunda solo había desgarrado y desplazado algunos músculos de la pantorrilla. El doctor dijo que sin duda se recuperaría, pero mientras tanto y durante semanas no debía ni caminar ni mover el brazo, ni siquiera hablar cuando pudiera evitarlo. Mi propio corte accidental en los nudillos no era más que una minucia. El doctor Livesey me lo vendó con esparadrapo y, de propina, me tiró de las orejas.
Después de comer, el caballero Trelawney y el doctor se sentaron un rato junto al capitán para deliberar. Y cuando ya hubieron hablado cuanto quisieron, siendo entonces poco más tarde del mediodía, el doctor cogió su sombrero y sus pistolas, se ciñó un sable, se guardó el mapa en el bolsillo y con un mosquete al hombro cruzó la empalizada por el lado norte y se internó con paso resuelto entre los árboles. Gray y yo estábamos sentados juntos en el extremo más alejado del fortín, para quedar fuera del alcance del oído de nuestros oficiales mientras deliberaban. Y Gray se sacó la pipa de la boca y literalmente se olvidó de volvérsela a poner, tan atónito se quedó ante aquello. Pero en nombre de Davy Jones, ¿se ha vuelto loco el Dr. Livesey?, dijo. Pues no, respondí yo. Me parece que es el último de esta tripulación a quien le pasaría algo así. Bueno, camarada, dijo Gray, puede que no esté loco, pero si él no lo está, apúntate bien esto. Entonces el loco soy yo. Yo creo, respondí, que el doctor tiene alguna idea. Y si no me equivoco, ahora va a ver a Ben Gunn. Yo tenía razón, como se vio más tarde, pero mientras tanto, como la casa estaba sofocantemente calurosa y el pequeño trozo de arena dentro de la empalizada ardía bajo el sol de mediodía, empezó a rondarme otra idea, que no era ni mucho menos tan acertada. Lo que empecé a sentir fue envidia del doctor, paseando por la fresca sombra de los bosques con los pájaros a su alrededor y el agradable olor de los pinos, mientras yo estaba allí achicharrándome, con la ropa pegada a la resina caliente, tanta sangre alrededor y tantos pobres cadáveres tendidos por todas partes, hasta el punto de que aquel lugar me produjo una repugnancia casi tan fuerte como el miedo. Mientras fregaba el fortín y luego lavaba los utensilios de la comida, aquella repugnancia y aquella envidia fueron creciendo más y más, hasta que al final, al encontrarme cerca de un saco de pan y sin que nadie me observase en aquel momento, di el primer paso hacia mi escapada y llené ambos bolsillos de mi chaqueta con galleta marinera. Era un necio, si se quiere, y desde luego iba a hacer una tontería temeraria, pero estaba decidido a hacerlo con todas las precauciones que estuvieran a mi alcance. Aquellas galletas, si me ocurría algo, me impedirían al menos morirme de hambre hasta bien entrado el día siguiente. Lo siguiente que hice fue coger un par de pistolas, y como ya tenía una cuerna de pólvora y balas, me sentí bastante bien provisto de armas. En cuanto al plan que tenía en la cabeza, no era malo en sí mismo. Iba a bajar por la lengua de arena que separa el fondeadero, al este, del mar abierto, e encontrar la roca blanca que había observado la tarde anterior, y averiguar si era allí donde Ben Gunn había escondido su bote, cosa que aún sigo creyendo que merecía la pena hacer. Pero como estaba seguro de que no me permitirían salir del recinto, mi único plan era marcharme a la francesa y escabullirme cuando nadie mirase. Y aquella forma de hacerlo era tan mala que convertía en mala la propia empresa. Pero yo no era más que un muchacho, y ya había tomado mi decisión. Pues bien, al final se presentó una oportunidad excelente. El caballero Trelawney y Gray estaban ocupados ayudando al capitán con los vendajes. La costa estaba despejada, y yo salí disparado por encima de la empalizada y me interné en lo más espeso de los árboles. Y antes de que advirtieran mi ausencia, ya estaba fuera del alcance de la voz de mis compañeros. Aquella fue mi segunda locura, mucho peor que la primera, pues dejaba solo a 2 hombres sanos para defender la casa. Pero igual que la primera, también contribuyó a salvarnos a todos. Me dirigí derecho hacia la costa oriental de la isla porque estaba decidido a bajar por el lado del mar de la lengua de arena para evitar cualquier posibilidad de ser visto desde el fondeadero. Ya era bien entrada la tarde, aunque todavía hacía calor y brillaba el sol. A medida que avanzaba entre los altos bosques podía oír delante de mí no solo el trueno continuo del oleaje,
sino también cierto agitar de follaje y crujido de ramas que me indicaban que la brisa marina se había levantado con más fuerza de lo habitual. Pronto comenzaron a llegarme corrientes frescas de aire y unos pasos más allá salí a los claros del bosque y vi el mar extendiéndose, azul y luminoso hasta el horizonte, y las olas rompiendo y arrojando su espuma a lo largo de la playa. Nunca he visto el mar en calma alrededor de la isla del tesoro. El sol podía arder sobre nuestras cabezas, el aire estar completamente inmóvil, la superficie lisa y azul. Pero aún así, aquellas grandes rompientes seguían corriendo a lo largo de toda la costa exterior, tronando y tronando de día y de noche. Y apenas creo que hubiera un solo lugar de la isla donde un hombre pudiera quedar fuera del alcance de su ruido. Caminé junto al oleaje con gran placer, hasta que, creyendo haber llegado ya lo bastante al sur, me cubrí tras unos espesos matorrales y avancé con cautela hasta la cresta de la lengua de arena. Detrás de mí estaba el mar, delante el fondeadero. La brisa marina, como si se hubiera agotado antes por su violencia desacostumbrada, ya había cesado. Había sido sustituida por ligeros vientos variables del sur y del sudeste, que arrastraban grandes bancos de niebla. Y el fondeadero, al abrigo de la isla del esqueleto, permanecía quieto y plomizo, como cuando entramos por primera vez. La Hispaniola, en aquel espejo inmóvil, se reflejaba exactamente desde el penol mayor hasta la línea de flotación. Con la Jolly Roger, la bandera pirata, colgando de su pico. Junto a ella estaba uno de los esquifes con Silver en la popa. A él siempre podía reconocerlo. Mientras un par de hombres se inclinaban sobre la borda de popa, uno de ellos con un gorro rojo. Precisamente el bribón al que había visto unas horas antes sobre la empalizada. Al parecer estaban hablando y riendo, aunque a aquella distancia, más de 1 milla, naturalmente no podía oír ni una palabra de lo que decían. De pronto comenzó el más horrible e inhumano chillido, que al principio me sobresaltó muchísimo, aunque pronto recordé la voz del capitán Flint, e incluso creí distinguir al ave por su brillante plumaje, mientras permanecía posada sobre la muñeca de su amo. Poco después, el bote pequeño se apartó y remó hacia tierra, y el hombre del gorro rojo y su compañero bajaron por la escalera de la cámara. Casi al mismo tiempo, el sol se había puesto detrás de la colina del Catalejo, y como la niebla se acumulaba rápidamente, empezó a oscurecer de verdad. Vi que no debía perder tiempo si quería encontrar el bote aquella misma tarde. La roca blanca, bastante visible por encima de la maleza, estaba todavía a unas 200 yardas más abajo por la lengua de arena, y me llevó un buen rato llegar hasta ella, arrastrándome muchas veces a 4 patas entre los matorrales. La noche casi había caído cuando posé la mano sobre sus ásperos costados. Justo debajo había una pequeñísima hondonada de césped verde, oculta por terraplenes y una espesa maleza que allí crecía con abundancia y llegaba hasta la rodilla. Y en el centro de aquel pequeño valle, efectivamente, una pequeña tienda de pieles de cabra, como las que llevan consigo los gitanos en Inglaterra. Me dejé caer hasta la hondonada, levanté un lado de la tienda, y allí estaba el bote de Ben Gunn. Desde luego lo había hecho él mismo. Una tosca estructura desigual de madera resistente, y extendida sobre ella una cubierta de piel de cabra con el pelo hacia adentro. Aquello era extremadamente pequeño incluso para mí,
y apenas puedo imaginar que hubiera podido flotar con un hombre de tamaño normal. Tenía un solo banco colocado lo más bajo posible, una especie de soporte en la proa y una pala doble para impulsarlo. Por entonces yo no había visto nunca una coracle como las que fabricaban los antiguos britanos, pero desde entonces sí he visto una, y no puedo daros mejor idea del bote de Ben Gunn que diciendo que se parecía a la primera y peor coracle jamás hecha por mano humana. Pero poseía sin duda la gran ventaja de la coracle, pues era extraordinariamente ligera y fácil de transportar. Bien, ahora que había encontrado el bote, cualquiera habría pensado que ya había tenido bastante aventura. Pero mientras tanto se me había metido otra idea en la cabeza y me había encaprichado de ella con tanta terquedad que creo la habría llevado a cabo incluso frente al propio capitán Smollett. Se trataba de salir al amparo de la noche, soltar la hispaniola de su fondeo y dejar que encallara donde quisiera. Yo estaba completamente convencido de que los amotinados, después de su derrota de aquella mañana, no deseaban otra cosa con más fuerza que elevar anclas y hacerse a la mar. Impedirlo me parecía una excelente jugada, y ahora que había visto cómo dejaban a sus vigilantes sin bote alguno, pensé que podría hacerse con poco riesgo. Me senté a esperar que cayera la noche y me di un buen festín de galleta marinera. Era una noche entre 10.000 y adecuada para mi propósito. La niebla había cubierto ya todo el cielo. Cuando los últimos rayos de luz se apagaron y desaparecieron, una oscuridad absoluta cayó sobre la isla del tesoro. Y cuando por fin me eché la coracle al hombro y avancé a tientas, tropezando, fuera de la hondonada donde había cenado, solo había 2 puntos visibles en todo el fondeadero. Uno era el gran fuego en tierra, junto al cual los piratas derrotados estaban de juerga en el pantano. El otro, una simple mancha de luz en medio de la oscuridad, que indicaba la posición del barco fondeado. Había girado con la bajamar. Su proa estaba ahora orientada hacia mí. Las únicas luces a bordo estaban en la cámara, y lo que yo veía no era más que un reflejo en la niebla de los fuertes rayos que salían de la ventana de popa. La bajamar llevaba ya algún tiempo corriendo, y tuve que vadear una larga franja de arena pantanosa donde me hundí varias veces por encima del tobillo antes de llegar al borde del agua que se iba retirando. Y avanzando un poco dentro de ella, con cierta fuerza y destreza, coloqué mi coracle con la quilla hacia abajo sobre la superficie. Capítulo 23. La marea menguante. La coracle, como tuve sobradas razones para saber antes de terminar con ella, era una embarcación muy segura para una persona de mi estatura y peso, flotante y marinera. Pero era la nave más caprichosa, retorcida y desigual de manejar. Hicieras lo que hicieras, siempre derivaba más que cualquier otra cosa, y girar sobre sí misma una y otra vez era la maniobra que mejor sabía hacer. Incluso el propio Ben Gunn admitía que era rara de manejar hasta que le cogías el truco. Desde luego, yo no le había cogido el truco. Giraba en todas direcciones menos en aquella a la que yo quería ir. La mayor parte del tiempo íbamos de través, y estoy muy seguro de que nunca habría alcanzado el barco de no haber sido por la marea. Por suerte, remase como rebase, la corriente seguía arrastrándome hacia abajo, y allí estaba la Hispaniola, justo en el paso, imposible casi de errar. Primero apareció ante mí como una mancha de algo aún más negro que la propia oscuridad.
Luego sus mástiles y su casco empezaron a tomar forma, y al instante siguiente, según me pareció, pues cuanto más avanzaba, más viva se hacía la corriente de la bajamar. Estaba ya junto a su cable de fondeo y lo había agarrado. El cable estaba tan tenso como la cuerda de un arco, y la corriente era tan fuerte que el barco tiraba con violencia de su ancla. Alrededor del casco, en la oscuridad, la corriente rizaba, burbujeaba y parloteaba como un pequeño arroyo de montaña. Un solo corte con mi cuchillo de marino y la Hispaniola saldría zumbando, arrastrada por la marea. Hasta ahí todo iba bien, pero enseguida recordé que un cable tenso, cortado de repente, es algo tan peligroso como un caballo coceando. 9 veces de cada 10, si cometía la temeridad de soltar la Hispaniola de su ancla, la Coracle y yo saldríamos despedidos limpiamente fuera del agua. Aquello me hizo detenerme por completo, y si la fortuna no me hubiera favorecido una vez más de manera especial, habría tenido que abandonar mi plan. Pero las ligeras brisas que habían empezado a soplar del sudeste y del sur habían rolado, después de caer la noche, hacia el sudoeste. Justo mientras yo lo meditaba, llegó una ráfaga y empujó a la Hispaniola y la forzó a desplazarse sobre la corriente. Y para mi gran alegría sentí que el cable aflojaba en mi mano y que la mano con la que lo sujetaba se hundía un instante bajo el agua. Entonces me decidí, saqué mi cuchillo, lo abrí con los dientes y fui cortando una hebra tras otra, hasta que la embarcación quedó sujeta solo por 2 finos hilos. Después me quedé quieto, esperando cortar aquellas últimas cuando la tensión volviera a disminuir con otro soplo de viento. Durante todo aquel tiempo había oído el sonido de voces altas procedentes de la cámara, pero a decir verdad, mi mente estaba tan completamente ocupada en otras cosas que apenas les había prestado atención. Ahora, sin embargo, como no tenía nada más que hacer, empecé a escuchar con mayor cuidado. Una la reconocí como perteneciente al contramaestre, Israel Hands, que en otros tiempos había sido artillero de Flint. La otra era, por supuesto, la de mi amigo del gorro rojo de dormir. Ambos hombres estaban claramente ebrios y seguían bebiendo, porque incluso mientras yo escuchaba, uno de ellos, con un grito de borracho, abrió la ventana de popa y arrojó algo fuera, que supuse sería una botella vacía. Pero no solo estaban ebrios, estaba claro que se hallaban furiosamente enfadados. Los juramentos volaban como granizo, y de vez en cuando estallaba una explosión de furia que yo creía que terminaría sin remedio en una pelea. Pero cada vez la riña se apagaba, y las voces seguían gruñendo más bajo durante un rato, hasta que llegaba la siguiente crisis, que a su vez también pasaba sin resultado. En tierra podía ver el resplandor de la gran hoguera del campamento ardiendo cálidamente entre los árboles de la orilla. Alguien cantaba una vieja y monótona canción de marinero, apagada y arrastrada, con una caída y un temblor al final de cada verso, y aparentemente sin otro final que la paciencia del cantante. Lo había oído más de una vez durante el viaje y recordaba estas palabras. Pero solo un hombre de su tripulación seguía vivo, de los que se hicieron a la mar 175. Y pensé que era una copla demasiado tristemente apropiada para una compañía que había sufrido pérdidas tan crueles aquella mañana. Pero en verdad, por lo que yo veía, todos aquellos bucaneros eran tan insensibles como el mar por el que navegaban. Por fin llegó la brisa. La goleta se ladeó y se acercó más en la oscuridad. Sentí que el cable aflojaba una vez más y con un último y decidido esfuerzo corté las últimas hebras.
La brisa apenas tenía efecto sobre la coracle y fui arrastrado casi instantáneamente contra la proa de la Española. Al mismo tiempo, la goleta comenzó a girar sobre sí misma, dando lentamente la vuelta hasta quedar atravesada respecto a la corriente. Remé como un demonio, porque esperaba cada instante volcar, y como vi que no podía apartar directamente la coracle, remé ahora recto hacia popa. Por fin me libré de mi peligroso vecino, y justo cuando daba el último impulso, mis manos tropezaron con una cuerda ligera que colgaba por fuera de la borda de popa. Al instante la agarré. ¿Por qué lo hice? Apenas sabría decirlo. Al principio fue puro instinto, pero una vez que la tuve en las manos y comprobé que estaba firme, la curiosidad empezó a imponerse, y decidí que echaría un vistazo por la ventana de la cámara. Fui tirando de la cuerda mano sobre mano y cuando calculé que estaba lo bastante cerca, me incorporé, con infinito riesgo, hasta media altura, y así pude dominar el techo y una parte del interior de la cámara. Para entonces la goleta y su pequeña compañera se deslizaban con bastante rapidez por el agua. De hecho, ya nos habíamos puesto a la altura de la hoguera del campamento. El barco hablaba, como dicen los marineros, en voz alta, golpeando las innumerables ondulaciones con un incesante chapoteo, y hasta que no alcé los ojos por encima del alféizar de la ventana, no pude comprender por qué los vigilantes no habían dado la alarma. Sin embargo, una sola mirada bastó, y fue solo una mirada la que me atreví a lanzar desde aquella inestable barquilla. Me mostró a Hans y a su compañero trabados en una lucha mortal, cada uno con una mano en la garganta del otro. Volví a dejarme caer sobre la coracle, y no demasiado pronto, porque estuve a punto de caer al agua. Durante un instante no pude ver nada salvo aquellos dos rostros furiosos, enrojecidos, balanceándose juntos bajo la lámpara ahumada, y cerré los ojos para que volvieran a acostumbrarse a la oscuridad. La interminable balada había llegado por fin a su término, y toda la reducida compañía alrededor de la hoguera había estallado en el estribillo que tantas veces había oído. Justamente estaba pensando en lo ocupados que estaban la bebida y el diablo en aquel mismo momento en la cámara de la Española, cuando me sorprendió una sacudida repentina de la coracle. Al mismo tiempo, viró bruscamente y pareció cambiar de rumbo. Mientras tanto, la velocidad había aumentado de una manera extraña. Abrí los ojos de inmediato. Todo a mi alrededor eran pequeñas olas rizadas, coronándose con un sonido agudo y erizado y ligeramente fosforescentes. La propia Española, a unas pocas yardas de cuya estela seguía yo siendo arrastrado, parecía tambalearse en su rumbo y vi que sus palos se inclinaban un poco contra la negrura de la noche. Más aún, cuanto más miraba, más seguro estaba de que ella también viraba hacia el sur. Miré por encima del hombro y el corazón me dio un salto dentro del pecho. Allí, justo detrás de mí, estaba el resplandor de la hoguera del campamento. La corriente había girado en ángulo recto, arrastrando consigo a la alta goleta y la pequeña coracle danzante, cada vez más rápida, cada vez burbujeando con más fuerza, cada vez murmurando más alto, seguía girando por el estrecho hacia el mar abierto. De pronto, la goleta que tenía delante dio una violenta guiñada, girando quizá unos 20 grados, y casi al mismo tiempo se sucedieron varios gritos a bordo. Pude oír pasos golpeando la escalera de la cámara y supe que los dos borrachos habían sido por fin interrumpidos en su pelea y despertados a la conciencia de su desastre. Me tendí boca abajo en el fondo de aquella miserable barquilla y encomendé devotamente mi alma al Creador. Al final del estrecho, estaba seguro de que iríamos a dar contra algún arrecife de rompientes furiosas, donde todos mis problemas terminarían rápidamente. Y aunque quizá podía soportar morir, no podía soportar contemplar mi destino acercándose. Debí de permanecer así durante horas, zarandeado sin cesar de un lado a otro sobre las olas, de vez en cuando empapado por la espuma que salía despedida,
y sin dejar nunca de esperar la muerte en la siguiente sacudida. Poco a poco el cansancio se apoderó de mí. Una especie de entumecimiento, un sopor intermitente, fue cayendo sobre mi mente incluso en medio de mis terrores, hasta que al final me venció el sueño. Y en mi coracle sacudida por el mar, quedé tendido soñando con mi hogar y con la vieja taberna del almirante Benbow. Capítulo 24. La travesía de la Coracle. Era ya pleno día cuando desperté y me encontré balanceándome en el extremo sudoeste de la isla del tesoro. El sol había salido, pero aún quedaba oculto para mí tras la gran mole de la colina del Catalejo, que por este lado descendía casi hasta el mar en formidables acantilados. El cabo de la Bolina y el monte Mesana formaban como un recodo. Desértico y sombrío el monte. El cabo cortado por acantilados de 40 o 50 pies de altura y flanqueado por enormes peñascos caídos. Apenas me encontraba a un cuarto de milla mar adentro, y mi primer pensamiento fue remar hasta la costa y desembarcar. Pronto abandoné aquella idea. Entre las rocas caídas, las rompientes saltaban y rugían. Fuertes reverberaciones, pesadas salpicaduras que volaban y caían, se sucedían unas a otras de segundo en segundo. Y me vi a mí mismo, si me atrevía a acercarme más, estrellado hasta la muerte contra aquella costa áspera, o agotando inútilmente mis fuerzas intentando escalar aquellos peñascos escarpados. Y eso no era todo, porque arrastrándose juntas sobre grandes mesas de roca plana o dejándose caer al mar con fuertes estampidos, contemplé a unos enormes monstruos viscosos, como caracoles blandos, por así decirlo, de un tamaño increíble, 2 o 3 docenas reunidas, haciendo resonar las rocas con sus ladridos. Más tarde comprendí que eran leones marinos y completamente inofensivos, pero su aspecto, sumado a la dificultad de la costa y el fuerte embate del oleaje, bastó de sobra para quitarme las ganas de aquel lugar de desembarco. Me sentía más dispuesto a morir de hambre en el mar que a enfrentar tales peligros. Mientras tanto, tenía delante una oportunidad mejor, o eso suponía. Al norte del cabo de la Bolina, la tierra se adentraba mucho, dejando con la marea baja una larga extensión de arena amarilla. Más al norte aún surgía otro cabo, el cabo del bosque, como figuraba en el mapa, cubierto de altos pinos verdes que descendían hasta la misma orilla del mar. Recordé lo que Silver había dicho acerca de la corriente que corre hacia el norte a lo largo de toda la costa occidental de la isla del tesoro. Y al ver desde mi posición que ya me encontraba bajo su influencia, preferí dejar atrás el cabo de la Bolina y reservar mis fuerzas para intentar desembarcar en el más acogedor cabo del bosque. Había una gran y suave marejada sobre el mar. Como el viento soplaba constante y suave desde el sur, no había oposición entre éste y la corriente, y las olas subían y bajaban sin romperse. De haber sido de otro modo, habría perecido mucho antes. Pero tal como estaban las cosas, resultaba sorprendente lo fácil y segura que podía navegar mi pequeña y ligera embarcación. A menudo, mientras seguía tumbado en el fondo y no levantaba más que un ojo por encima de la borda, veía una gran cima azul elevándose muy cerca sobre mí. Sin embargo, la Coracle apenas daba un pequeño salto, bailaba como si tuviera muelles y descendía por el otro lado hasta el seno de la ola con la ligereza de un pájaro. Al cabo de un rato empecé a envalentonarme mucho y me incorporé para probar mi habilidad con el remo. Pero incluso un pequeño cambio en la distribución del peso produce cambios violentos en el comportamiento de una Coracle. Y apenas me había movido cuando la embarcación, abandonando de inmediato su suave movimiento de danza,
descendió en línea recta por una pendiente de agua tan empinada que me produjo vértigo, y clavó la proa levantando una gran salpicadura profundamente en el costado de la siguiente ola. Quedé empapado y aterrorizado, y caí al instante de nuevo en mi antigua posición, con lo cual la coracle pareció recobrar el juicio y volvió a llevarme con la misma suavidad de antes entre las olas. Estaba claro que no admitía interferencias, y siendo así, si de ningún modo podría influir en su rumbo, ¿qué esperanza me quedaba de alcanzar tierra? Empecé a sentir un miedo espantoso, pero aún así conservé la cabeza. Primero, moviéndome con todo cuidado, fui achicando poco a poco la coracle con mi gorra de marinero. Luego, levantando de nuevo los ojos por encima de la borda, me dediqué a estudiar cómo lograba deslizarse tan tranquilamente entre las olas. Descubrí que cada ola, en vez de ser aquella gran montaña lisa y brillante que parece desde la costa o desde la cubierta de un barco, era exactamente como cualquier cadena de colinas en tierra firme, llena de cimas, llanuras suaves y valles. La coracle, dejada a sí misma, girando de un lado a otro, iba abriéndose camino, por así decirlo, entre aquellas partes más bajas y evitaba las pendientes escarpadas y las cumbres más altas y amenazadoras de la ola. Bien, pensé para mis adentros. Está claro que debo permanecer donde estoy y no alterar el equilibrio. Pero también está claro que puedo sacar el remo por un lado y, de vez en cuando, en los tramos suaves, darle 1 o 2 impulsos hacia tierra. No bien lo pensé, lo hice. Allí permanecí, apoyado sobre los codos en la postura más incómoda imaginable, y de cuando en cuando daba 1 o 2 débiles paladas para orientar la proa hacia la costa. Era un trabajo muy cansado y lento, pero avanzaba visiblemente. Y a medida que nos acercábamos al cabo del bosque, aunque veía que sin remedio dejaría atrás aquel punto, ya había ganado unas 100 yardas hacia el este. De hecho, estaba bastante cerca. Podía ver las frescas copas verdes de los árboles agitándose juntas con la brisa, y estaba seguro de que alcanzaría sin falta el siguiente promontorio. Ya era hora, porque empezaba a torturarme la sed. El ardor del sol desde lo alto, su reflejo multiplicado 1000 veces sobre las olas, el agua salada del mar que caía sobre mí y luego se secaba, dejando mis propios labios cubiertos de sal, se unían para abrasarme la garganta y provocarme un fortísimo dolor de cabeza. La visión de los árboles, tan cercanos, casi me había puesto enfermo de deseo. Pero la corriente pronto me arrastró más allá del cabo, y cuando se abrió ante mí el siguiente tramo de mar, contemplé una visión que cambió por completo la naturaleza de mis pensamientos. Justo delante de mí, a no más de media milla, vi la Hispaniola navegando con las velas desplegadas. Naturalmente di por seguro que me apresarían, pero estaba tan atormentado por la falta de agua que apenas sabía si debía alegrarme o lamentarlo. Y mucho antes de llegar a una conclusión, la sorpresa se apoderó por completo de mi mente, y no pude hacer otra cosa que quedarme mirando, maravillado. La Hispaniola navegaba con su vela mayor y 2 foques, y la hermosa lona blanca brillaba al sol como la nieve o la plata. Cuando la vi por primera vez, todas sus velas estaban hinchadas por el viento. Llevaba rumbo aproximadamente noroeste, y supuse que los hombres a bordo estaban rodeando la isla para volver al fondeadero. Poco después empezó a orzar cada vez más hacia el oeste, de modo que pensé que me habían divisado y estaban virando para darme caza. Sin embargo, al final cayó justo de cara al viento, quedó parada completamente al pairo, y permaneció allí un rato indefensa con las velas templando. «¡Qué torpes!», dije. «Deben de seguir borrachos como búhos». Y pensé en cómo el capitán Smollett los habría hecho saltar. Mientras tanto, la goleta fue abatida poco a poco.
volvió a llenarse por la otra amura, navegó rápidamente durante 1 minuto más o menos y terminó otra vez clavada de cara al viento. Una y otra vez se repitió aquello. De un lado a otro, arriba y abajo, norte, sur, este y oeste, la Hispaniola navegaba a golpes y arrancadas, y en cada repetición acababa como había empezado, con la lona agitada inútilmente por el viento. Se me hizo evidente que nadie llevaba el timón. Pero si así era, ¿dónde estaban los hombres? O estaban borrachos hasta la inconsciencia, o habían abandonado el barco, pensé. Y quizá, si lograba subir a bordo, podría devolver la nave a su capitán. La corriente arrastraba hacia el sur tanto a la Coracle como a la goleta a la misma velocidad. En cuanto a la navegación de esta última, era tan errática e intermitente, y cada vez quedaba tanto tiempo parada al viento, que desde luego no ganaba nada, si es que no perdía incluso terreno. Si me atrevía a incorporarme y remar, estaba seguro de que podría alcanzarla. El plan tenía un aire de aventura que me inspiró, y la idea del barril de agua junto a la escalera de proa de la cámara duplicó mi creciente valor. Me incorporé. Fui recibido casi al instante por otra nube de salpicaduras, pero esta vez me mantuve firme en mi propósito y me puse con toda fuerza y cautela a remar tras la Hispaniola sin gobierno. Una vez embarqué una ola tan grande que tuve que detenerme y achicar, con el corazón revoloteando como un pájaro, pero poco a poco fui cogiéndole el truco y guié mi Coracle entre las olas, recibiendo solo de vez en cuando algún golpe en la proa y alguna ráfaga de espuma en la cara. Ahora le estaba ganando terreno rápidamente a la goleta. Podía ver brillar el latón de la caña del timón mientras golpeaba de un lado a otro, y seguía sin aparecer un alma en cubierta. No podía dejar de pensar que estaba abandonada. Y si no, los hombres seguramente estarían tumbados borrachos abajo, y quizá podría encerrarlos y hacer con el barco lo que quisiera. Desde hacía algún tiempo estaba haciendo lo peor posible para mí, mantenerse casi quieta. Apuntaba casi exactamente hacia el sur, guiñando naturalmente todo el tiempo. Cada vez que abatía, sus velas se llenaban en parte, y eso la devolvía en un instante otra vez cara al viento. He dicho que aquello era lo peor posible para mí, porque, por indefensa que pareciera en esa situación, con la lona restallando como cañonazos y las motoneras rodando y golpeando sobre cubierta, seguía alejándose de mí, no solo con la velocidad de la corriente, sino con toda la deriva, que naturalmente era grande. Pero ahora, por fin, tuve mi oportunidad. La brisa cayó durante unos segundos, y la corriente, al hacerla girar poco a poco, hizo que la Hispaniola rotara lentamente sobre su centro, y al fin me presentara la popa, con la ventana de la cámara aún abierta de par en par y la lámpara sobre la mesa todavía encendida en pleno día. La vela mayor colgaba caída como un estandarte. Estaba completamente inmóvil, salvo por la corriente. Durante el último rato incluso había perdido terreno, pero ahora, redoblando mis esfuerzos, empecé una vez más a acercarme a mi presa. No estaba a 100 yardas de ella cuando el viento regresó de golpe. Se llenó por la amura de babor y salió disparada otra vez, inclinándose y deslizándose como una golondrina. Mi primer impulso fue de desesperación, pero el segundo fue de alegría. Giró sobre sí misma, hasta quedar de través respecto a mí. Siguió girando hasta cubrir la mitad y luego 2/3 y luego 3/4 de la distancia que nos separaba. Podía ver las olas hirviendo blancas bajo su roda. Desde mi baja posición en la Coracle me parecía inmensamente alta. Y entonces, de pronto, empecé a comprender. Apenas tuve tiempo de pensar, apenas tiempo de actuar y salvarme. Yo estaba en la cima de una ola cuando la goleta se precipitó bajando por la siguiente. El bauprés pasó sobre mi cabeza. Salté en pie y me lancé hundiendo la Coracle bajo el agua. Con una mano agarré el botalón del foque, mientras el pie se me encajaba entre el estay y la brazola. Y mientras seguía allí colgado, jadeando, un golpe sordo me indicó que la goleta había embestido y destrozado la Coracle.
y que yo había quedado sin retirada posible a bordo de la Hispaniola. Capítulo 25. Arriando la bandera negra. Apenas había conseguido acomodarme sobre el bauprés cuando el foque volante restalló y se hinchó por la otra amura, con un estampido como de disparo. La goleta tembló hasta la quilla bajo aquella sacudida contraria, pero al instante siguiente, como las demás velas seguían tirando, el foque volvió a flamear y quedó otra vez colgando sin fuerza. Aquello estuvo a punto de lanzarme al mar, y entonces no perdí tiempo, sino que retrocedí arrastrándome por el bauprés y caí de cabeza sobre la cubierta. Estaba en la banda de sotavento del castillo de proa, y la vela mayor, que todavía seguía llena, me ocultaba una parte de la cubierta de popa. No se veía un alma. Las tablas, que no habían sido fregadas desde el motín, conservaban las huellas de muchos pies, y una botella vacía, rota por el cuello, rodaba de un lado a otro por los imbornales como si tuviera vida propia. De pronto la Hispaniola se puso completamente de cara al viento. Los foques a mi espalda restallaron con estrépito. El timón dio un golpe seco. Todo el barco dio una sacudida nauseabunda y tembló de arriba a abajo. Y al mismo tiempo la botavara principal se desplazó hacia adentro, la escota gimiendo en las motoneras, y me dejó ver la cubierta de popa de sotavento. Allí estaban, en efecto, los dos vigilantes. El del gorro rojo tumbado de espaldas, tieso como una barra de cabrestante, con los brazos extendidos como los de un crucifijo y los dientes asomando entre los labios abiertos. Israel Hands, apoyado contra la borda, con la barbilla sobre el pecho, las manos abiertas ante sí sobre la cubierta, y la cara tan blanca bajo el bronceado como una vela de sebo. Durante un rato el barco siguió corcoveando y deslizándose de lado como un caballo vicioso, las velas llenándose unas veces por una amura y otras por la otra, y la botavara oscilando de un lado a otro hasta que el mástil gemía en voz alta bajo la tensión. De vez en cuando, además, una nube de ligera espuma saltaba por encima de la borda, y la proa del barco golpeaba con fuerza contra la marejada. Tan distinto era el tiempo que hacía sentir este gran navío aparejado en comparación con mi coracle casera, torcida y desigual, ahora ya hundida en el fondo del mar. Con cada sacudida de la goleta, el del gorro rojo se deslizaba de un lado a otro, pero, y era espantoso de ver, ni su postura ni aquella sonrisa fija que dejaba ver sus dientes se alteraban en lo más mínimo por aquel trato brutal. Con cada sacudida también, Hans parecía hundirse más en sí mismo y asentarse aún más sobre la cubierta. Sus pies se deslizaban cada vez más hacia afuera y todo su cuerpo se inclinaba hacia popa, de manera que su rostro fue quedando poco a poco oculto para mí. Y al final no podía ver más que una oreja y el rizo deshilachado de una de sus patillas. Al mismo tiempo observé alrededor de ambos manchas de sangre oscura sobre las tablas y empecé a estar seguro de que se habían matado mutuamente en su furia de borrachos. Mientras yo miraba y me lo preguntaba, en un momento de calma, cuando el barco quedó quieto, Israel Hands se volvió a medias y con un débil gemido se retorció hasta recuperar la posición en la que lo había visto al principio. Aquel gemido, que revelaba dolor y una debilidad mortal, y la manera en que la mandíbula le colgaba abierta me llegaron al corazón. Pero cuando recordé la conversación que había escuchado desde el tonel de las manzanas, toda compasión me abandonó. Avancé hacia popa hasta llegar al palo mayor. «Suba a bordo, señor Hands», dije con ironía. Él hizo girar pesadamente los ojos hacia mí, pero estaba demasiado acabado para mostrar sorpresa. Lo único que pudo hacer fue pronunciar una sola palabra. «Brandy». Se me ocurrió que no había tiempo que perder, y esquivando la botavara cuando volví a cruzar bruscamente la cubierta, me escabullí hacia popa y bajé por la escalera de la cámara.
Aquello era una escena de desorden difícil de imaginar. Todos los lugares cerrados con llave habían sido forzados en busca del mapa. El suelo estaba cubierto de barro, donde aquellos bribones se habían sentado a beber o deliberar después de vadear los pantanos alrededor de su campamento. Los mamparos, todos pintados de blanco brillante y adornados con filetes dorados, estaban marcados con huellas de manos sucias. Docenas de botellas vacías tintineaban juntas en los rincones al balanceo del barco. Uno de los libros de medicina del doctor yacía abierto sobre la mesa, con la mitad de las hojas arrancadas. Supongo que para encender pipas. En medio de todo aquello, la lámpara seguía proyectando una luz ahumada, oscura y parda como el ocre. Bajé a la despensa. Todos los toneles habían desaparecido y de las botellas se había bebido y arrojado una cantidad verdaderamente asombrosa. Desde luego, desde que empezó el motín, ni uno solo de ellos debía de haber estado sobrio. Tras buscar un rato, encontré una botella con algo de brandy para Hans, y para mí desenterré unas galletas marineras, unas frutas en conserva, un gran racimo de pasas y un trozo de queso. Con todo ello subí a cubierta. Dejé mis provisiones detrás de la cabeza del timón y bien fuera del alcance del contramaestre, fui hasta el barril de agua de proa, bebí un buen y profundo trago de agua, y entonces, y no antes, le llevé el brandy a Hans. Debió de beberse casi un cuarto de pinta antes de apartar la botella de la boca. Sí, dijo. Por todos los truenos. ¿Cómo necesitaba yo un poco de esto? Yo ya me había sentado en mi rincón y había empezado a comer. ¿Muy malherido?, le pregunté. Gruñó, o más bien podría decir que ladró. Si ese médico estuviera a bordo, dijo. En un par de curas estaría yo bien. Pero no tengo ninguna suerte. Ya lo ve. Y eso es lo que me pasa. En cuanto a ese grumete de allí, está bien muerto. Sí que lo está, añadió señalando al hombre del gorro rojo. De todos modos no era marinero. ¿Y de dónde demonios ha salido usted? Bueno, dije. He venido a bordo para tomar posesión de este barco, señor Hans. Y tendrá usted la bondad de considerarme su capitán hasta nuevo aviso. Me miró con bastante mal humor, pero no dijo nada. Algo de color había vuelto a sus mejillas, aunque seguía teniendo un aspecto muy enfermizo y continuaba resbalando y asentándose a medida que el barco golpeaba sobre las olas. Por cierto, continué, no puedo tolerar esos colores, señor Hans, y con su permiso voy a arriarlos. Mejor ninguna bandera que esa. Y de nuevo, esquivando la botavara, corrí hasta las drizas, arrié aquella maldita bandera negra y la arrojé por la borda. «Dios salve al rey», dije agitando mi gorra. «Y aquí se acaba el capitán Silver». Me observó con atención y astucia, con la barbilla todo el tiempo apoyada sobre el pecho. «Me parece», dijo por fin, «me parece, capitán Hawkins, que ahora querrá usted llegar a tierra. Supongo que podríamos hablar». «Pues sí», respondí, «con muchísimo gusto, señor Hans. Adelante». Y volví a mi comida con excelente apetito. «Este hombre», empezó señalando débilmente al cadáver con un gesto de cabeza. «O'Brien se llamaba, un irlandés de la peor ralea. Este hombre y yo izamos las velas con la idea de llevar el barco de vuelta. Bueno, pues ahora él está muerto, tan muerto como el agua de Sentina. ¿Y quién va a gobernar este barco? Eso no lo veo claro. A menos que yo le eche una mano, usted no es ese hombre, por lo que acabo de ver. Así que, mire, usted me da comida y bebida y un pañuelo viejo o una venda para atarme la herida y yo le diré cómo manejar a esta belleza. Y me parece que eso sería un trato justo para los dos». «Yo le diré otra cosa», respondí. «No pienso volver al fondeadero del capitán Kidd. Mi intención es entrar en la cala norte y vararla allí tranquilamente». «Claro que sí», exclamó.
Vaya, si no soy yo tan inútil como parece. ¿Acaso no lo entiendo? He probado suerte, sí señor, y he perdido. Y es usted quien me lleva ventaja. ¿La cala norte? Bueno, pues no tengo otra elección. Yo le ayudaría a llevarla hasta el mismísimo puerto de las ejecuciones. Por todos los truenos ya lo creo que sí. Bueno, a mí me pareció que aquello tenía sentido. Cerramos nuestro trato en el acto. En 3 minutos tenía la Hispaniola navegando suavemente con el viento por la costa de la isla del Tesoro, con buenas esperanzas de doblar la punta norte antes de mediodía y bajar hasta la cala norte antes de la pleamar, momento en que podríamos vararla sin peligro y esperar a que la marea descendente nos permitiera desembarcar. Entonces amarré la caña del timón y bajé a mi propio arcón, de donde saqué un suave pañuelo de seda de mi madre. Con él y con mi ayuda, Hans se vendó la gran cuchillada sangrante que había recibido en el muslo. Y después de haber comido un poco y de haber dado un par de tragos más al brandy, empezó visiblemente a recobrarse. Se sintió más erguido, habló con más fuerza y claridad y en todos los aspectos parecía otro hombre. La brisa nos favorecía admirablemente. Volábamos ante ella como un pájaro, con la costa de la isla desfilando velozmente y el paisaje cambiando a cada minuto. Pronto dejamos atrás las tierras altas y navegábamos junto a una zona baja y arenosa, salpicada aquí y allá de pinos enanos. Y enseguida pasamos también aquello y doblamos la esquina de la colina rocosa que cerraba la isla por el norte. Yo estaba enormemente animado con mi nuevo mando y complacido por el tiempo brillante y soleado y por aquellas distintas perspectivas de la costa. Ahora tenía abundante agua y buenas cosas que comer, y mi conciencia, que me había reprochado durante mi deserción, se tranquilizaba con la gran conquista que había realizado. Creo que no me habría quedado nada que desear de no ser por los ojos del contramaestre, que me seguían con burla por toda la cubierta, y aquella extraña sonrisa que aparecía continuamente en su rostro. Era una sonrisa en la que había algo de dolor y de debilidad. La sonrisa demacrada de un viejo agotado, pero además de eso, había en su expresión una pizca de burla, una sombra de traición, mientras me observaba con astucia, me observaba y observaba. Capítulo 26. Israel Hands. El viento, que nos favorecía exactamente como deseábamos, roló al oeste. De aquel modo nos fue posible navegar con mayor velocidad desde la esquina nordeste de la isla hasta la entrada de la cala norte. Solo que, como no teníamos forma de fondear y no nos atrevíamos a vararla hasta que la marea hubiese subido bastante, el tiempo se nos hacía interminable. El contramaestre me explicó cómo poner el barco al pairo. Después de bastantes intentos lo conseguí, y ambos nos sentamos a comer en silencio. Capitán, dijo al fin con aquella misma sonrisa incómoda. Aquí está mi viejo compañero O'Brien. Supongo que podría echarlo por la borda. No es que yo sea muy delicado para estas cosas, ni me reprocho tampoco haberle despachado, pero no me parece que ahora adorne mucho el barco, ¿no le parece? No tengo suficiente fuerza, y además no me atrae ese trabajo. Así que por lo que a mí respecta, ahí se queda, respondí. Este barco trae mala suerte. Esta Hispaniola, Jim, continuó parpadeando. Mucha gente ha muerto en esta Hispaniola. Un buen puñado de pobres marineros muertos y desaparecidos desde que usted y yo embarcamos rumbo a Bristol. Nunca vi una suerte tan perra, ¿no, señor? Y ahora tiene a este O'Brien. Está tieso, ¿no? Bueno, pues yo no soy hombre de letras, pero usted es un muchacho que sabe leer y contar. Así que, hablando claro, dígame, ¿cree que un muerto para siempre muerto está o que vuelve a la vida? Puede usted matar el cuerpo, señor Hans, pero no el alma.
Eso deberías saberlo ya, respondí. O'Brien está ahora en otro mundo, y quizás nos esté observando. Ah, Dijo él. bueno, eso sí que es una desgracia. Parece que matar gente es perder el tiempo. De todos modos, almas y espíritus no valen gran cosa, por lo que he podido ver a lo largo de mi vida. No me da miedo tener que enfrentarme a ellos, Jim. Y ahora, ya que ha hablado tan francamente, le agradecería que bajara a esa cámara y me trajera una... y que me parta un rayo. No me sale el nombre. Bueno, tráigame una botella de vino, Jim. Este brandy es demasiado fuerte para mi cabeza. Eso dijo. Ahora bien, aquella vacilación del contramaestre me pareció poco natural, y en cuanto a la idea de que prefiriese vino antes que brandy, no me la creí en absoluto. Toda la historia era un pretexto. Quería que yo abandonara la cubierta. Eso estaba claro. Pero con qué propósito no podía imaginarlo de ninguna manera. Sus ojos nunca se encontraban con los míos. No dejaban de vagar de un lado a otro, arriba y abajo, unas veces mirando al cielo, otras lanzando rápidas miradas al muerto O'Brien. Todo el tiempo seguía sonriendo y relamiéndose de la manera más evidente, de forma que hasta un niño habría comprendido que tramaba algún engaño. Sin embargo, mi respuesta fue rápida, porque vi dónde estaba mi ventaja y que, con un individuo tan rematadamente estúpido, podría ocultar mis sospechas hasta el final. ¿Un poco de vino? Dije. Mucho mejor. ¿Lo quiere blanco o tinto? Bueno, me parece que viene a ser lo mismo, compañero, respondió. Con tal de que sea fuerte y haya bastante, ¿qué más da? Muy bien, contesté. Le traeré Oporto, señor Hans, pero tendré que bajar a buscarlo. Dicho esto, bajé ruidosamente por la escotilla haciendo todo el estrépito posible. Me quité los zapatos, corrí en silencio por la galería entablada, subí la escala del castillo de proa y saqué la cabeza por la escotilla. Sabía que él no esperaba verme allí, pero aún así tomé todas las precauciones posibles y ciertamente mis peores sospechas resultaron ser ciertas. Se había incorporado hasta quedar a 4 patas. Y aunque evidentemente la pierna le dolía bastante al moverse, porque pude oír cómo ahogaba un gemido, avanzaba arrastrándose por la cubierta con una rapidez sorprendente. En medio minuto había llegado a los imbornales de babor, y de entre un rollo de cabo sacó un cuchillo largo, o más bien una daga corta, manchada de sangre hasta la empuñadura. La contempló un instante. Sacando la mandíbula inferior hacia adelante, probó la punta en la palma de la mano y luego, ocultándola apresuradamente en el pecho de la chaqueta, volvió a arrastrarse hasta su antiguo sitio junto a la borda. Eso era todo lo que necesitaba saber. Israel podía moverse, ahora estaba armado, y si se había tomado tantas molestias para librarse de mí, estaba claro que yo era la víctima que tenía en mente. Lo que pensara hacer después, si intentaría arrastrarse atravesando toda la isla desde la cala norte hasta el campamento de los pantanos, o si dispararía el gran cañón de a bordo confiando en que sus compañeros lo oyeran y acudieran en su ayuda, eso, naturalmente, no podía decirlo. Sin embargo, estaba seguro de que podía confiar en él en lo que a manejar la goleta se refería, ya que en eso coincidían nuestros intereses. Ambos deseábamos dejarla varada con seguridad en un lugar resguardado y de manera que, cuando llegara el momento, pudiera ser puesta de nuevo a flote con el menor trabajo y peligro posible. Hasta que eso se lograra, consideré que mi vida estaría sin duda a salvo. Mientras daba vueltas a todo esto en mi cabeza, no había estado ocioso. Había regresado furtivamente a la cámara, me había vuelto a calzar y había echado mano al azar sobre una botella de vino, y ahora, con eso como excusa, reaparecí en cubierta. Hans yacía tal y como lo había dejado, todo encogido en un montón y con los párpados bajos, como si estuviera demasiado débil para soportar la luz.
Sin embargo, al verme llegar alzó la vista, rompió el cuello de la botella como un hombre acostumbrado a hacerlo y dio un buen trago acompañado de su brindis favorito. «Por la buena suerte». Luego permaneció quieto un momento y después, sacando una rama de tabaco, me pidió que le cortara una mascada. «Córtame un buen trozo de eso», dijo, «porque yo no tengo cuchillo y apenas me quedan fuerzas. Ay, ya ve cómo estoy. Ay, Jim, me parece que he perdido el rumbo. Córteme un cacho, que seguramente será el último, chaval, porque me voy para mi último hogar. Y sin remedio». «Bueno», dije, «le cortaré tabaco, pero si yo estuviera en su lugar y me viera tan mal, me pondría a rezar como un buen cristiano». «¿Por qué?», dijo él. «A ver, dígame, ¿por qué?». «¿Por qué?», exclamé. «Hace un momento me preguntaba usted por los muertos. Ha traicionado su juramento, ha vivido en pecado entre sangre y mentiras. Ahí mismo, a sus pies, yace un hombre al que usted mató. Y todavía me pregunta por qué. Por la misericordia de Dios, señor Hans. Por eso». Hablé con cierto ardor, pensando en la daga ensangrentada que había escondido en el bolsillo y con la que, en sus malos pensamientos, pensaba acabar conmigo. Él, por su parte, dio un gran trago de vino y habló con la más extraña solemnidad. «Durante 30 años», dijo, «he navegado por los mares y he visto lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, calma, chicha y temporales, provisiones agotadas, cuchilladas, de todo. Pues bien, le digo una cosa, nunca he visto que venga nada provechoso de ser bueno. El que golpea primero, ese me gusta. Los muertos no muerden, esas son mis ideas, y amén, que así sea». «Y ahora mire usted», añadió, cambiando bruscamente de tono, «ya hemos tenido bastante de estas tonterías. La marea ya ha subido lo suficiente. Usted limítese a seguir mis órdenes, capitán Hawkins. Embarranquemos el barco de una vez y terminemos con todo esto». En total, apenas nos quedaban 2 millas por recorrer, pero la navegación era delicada. La entrada de aquel fondeadero del norte no solo era estrecha y poco profunda, sino que además se abría de este a oeste, de modo que la goleta debía ser manejada con gran precisión para entrar. Creo que fui un subordinado diligente y rápido, y estoy muy seguro de que Hans era un piloto excelente, porque viramos una y otra vez y nos deslizamos dentro, rozando los bancos, con una seguridad y una limpieza que daba gusto ver. Pronto la tierra se cerró a nuestro alrededor. Las orillas de la cala norte estaban tan densamente arboladas como las del fondeadero del sur, pero el espacio era más largo y más estrecho, y se parecía mucho más a lo que en realidad era, el estuario de un río. Justo delante de nosotros, en el extremo sur, vimos los restos de un barco en las últimas fases de la ruina. Había sido un gran navío de 3 mástiles, pero llevaba tanto tiempo expuesto a los estragos del tiempo que estaba cubierto de grandes redes de algas colgantes y empapadas, y sobre su cubierta habían echado raíces arbustos de la costa que ahora florecían espesos y llenos de flores. Era una visión triste, pero nos demostraba que aquel fondeadero era tranquilo. «Ahora», dijo Hans, «mire ahí, este es un sitio precioso para varar un barco. Arena lisa y plana, ni una sola ráfaga traicionera, árboles todo alrededor y flores floreciendo como un jardín en ese viejo casco». «¿Y una vez varado?», pregunté. «¿Cómo volveremos a sacarlo?». «Pues del siguiente modo», respondió. «Lleva usted un cabo a tierra, allí, al otro lado, con la marea baja. Le da una vuelta a uno de esos grandes pinos, lo trae de regreso, le da una vuelta al cabrestante y espera la marea. Cuando llegue la pleamar, todos tiran del cabo y el barco sale tan suavemente como un cuchillo de manteca caliente. Y ahora, muchacho, atento, ya estamos cerca del sitio y vamos con demasiada velocidad.
Un poco a estribor, así, firme, estribor, un poco a babor, firme, firme. Así fue dando sus órdenes que yo obedecía sin aliento hasta que de pronto gritó: ¡Ahora, muchacho, orza! Y yo metí el timón con fuerza y la hispañola giró rápidamente y fue derecha de proa hacia la baja orilla arbolada. La excitación de aquellas últimas maniobras había interferido bastante con la vigilancia que hasta entonces había mantenido, bien aguda, sobre el contramaestre. Incluso entonces estaba tan interesado, esperando el momento en que el barco tocara fondo, que había olvidado por completo el peligro que pendía sobre mi cabeza y permanecía inclinado sobre la borda de estribor, observando las ondulaciones que se abrían adelante de la proa. Habría caído sin luchar por mi vida si no me hubiese asaltado de pronto una inquietud repentina que me hizo girar la cabeza. Quizá oí un crujido o vi moverse su sombra por el rabillo del ojo. Quizá fue un instinto como el de un gato. Pero en efecto, cuando me volví, allí estaba Hans, ya a medio camino hacia mí, con la daga en la mano derecha. Debimos de gritar ambos al mismo tiempo cuando nuestras miradas se cruzaron. Pero mientras el mío fue un chillido agudo de terror, el suyo fue un rugido de furia como el de un toro que embiste. En el mismo instante se lanzó hacia adelante y yo salté de lado hacia proa. Al hacerlo solté la caña del timón, que se fue bruscamente a sotavento, y creo que eso me salvó la vida, porque golpeó a Hans en el pecho y lo detuvo por un momento en seco. Antes de que pudiera recuperarse, yo ya estaba fuera del rincón donde me había acorralado, con toda la cubierta para esquivarlo. Justo delante del palo mayor me detuve, saqué una pistola del bolsillo, apunté con calma, aunque él ya se había vuelto y venía otra vez directamente hacia mí, y apreté el gatillo. El martillo cayó, pero no siguió ni fogonazo ni estampido. La cazoleta había quedado inutilizada por el agua de mar. Me maldije por mi descuido. ¿Por qué no había cebado y recargado mucho antes mis únicas armas? De haberlo hecho, no me encontraría en aquel momento en la misma situación que una oveja huyendo del carnicero. Herido como estaba, era asombroso lo deprisa que podía moverse, con el pelo gris cayéndole sobre la cara y la cara misma tan roja como una bandera de combate por el esfuerzo y la furia. No tuve tiempo de probar la otra pistola, ni tampoco muchas ganas, porque estaba seguro de que sería igual de inútil. Una cosa veía con claridad: no debía limitarme a retroceder delante de él o pronto me acorralaría en la proa, igual que poco antes había estado a punto de acorralarme en popa. Si me atrapaba allí, aquellas 9 o 10 pulgadas de daga ensangrentada serían mi última experiencia en este lado de la eternidad. Apoyé las palmas contra el palo mayor, que era bastante grueso, y esperé, con todos los músculos de mi cuerpo en tensión. Al comprender que pensaba esquivarlo, él también se detuvo. Y durante 1 o 2 momentos hubo fintas por su parte y movimientos correspondientes por la mía. Era un juego como el que tantas veces había practicado en casa, entre las rocas del Cerro Negro, pero nunca antes, pueden creerme, con el corazón latiéndome tan salvajemente como entonces. Aún así, como digo, seguía siendo un juego de muchacho, y pensé que podría mantenerme frente a un viejo marinero con el muslo herido. De hecho, mi valor había empezado a crecer tanto que incluso me permitía algunos pensamientos fugaces sobre cómo acabaría todo aquello. Y aunque veía con claridad que podía prolongarlo mucho tiempo, no veía ninguna esperanza de escapar al final. Pues bien, mientras las cosas estaban así, de pronto la hispañola encalló. Se tambaleó, rozó un instante la arena y luego se escoró repentinamente hacia babor, hasta que la cubierta quedó en un ángulo de 45 grados y un tonel de agua rodó por los imbornales, formando un charco entre la cubierta y la borda. Ambos fuimos derribados en un segundo y ambos rodamos casi juntos hasta los imbornales, mientras el muerto del gorro rojo, con los brazos aún extendidos, caía rígidamente detrás de nosotros. Tan cerca estábamos, en efecto, que mi cabeza golpeó el pie del contramaestre con un chasquido que me hizo castañetear los dientes. A pesar del golpe, fui el primero en ponerse en pie, porque Hans se había enredado con el cadáver. La súbita escora del barco hacía que correr por la cubierta fuera imposible. Tenía que encontrar un nuevo modo de escapar, y en aquel mismo instante, porque mi enemigo estaba casi tocándome.
Rápido como el pensamiento salté a los obenques de mesana, subí trepando mano sobre mano y no volví a respirar hasta que estuve sentado en las crucetas. Mi agilidad me había salvado. La daga había golpeado a menos de medio pie por debajo de mí mientras yo emprendía mi huida hacia arriba. Y allí quedó Israel Hands con la boca abierta y la cara vuelta hacia mí. Una perfecta estatua de sorpresa y decepción. Ahora que tenía un momento, no perdí tiempo en cambiar el cebo de mi pistola y luego, teniendo ya una lista para disparar y para asegurarme doblemente, procedí a sacar la carga de la otra y recargarla de nuevo desde el principio. Mi nueva ocupación dejó a Hans completamente desconcertado. Empezó a ver que los dados se volvían contra él, y tras una vacilación evidente, también él se izó pesadamente por los obenques, y con la daga entre los dientes comenzó a subir despacio y con dolor. Le costó un sinfín de tiempo y gemidos arrastrar detrás de sí la pierna herida, y yo había terminado tranquilamente todos mis preparativos antes de que él hubiera subido siquiera una tercera parte del camino. Entonces, con una pistola en cada mano, me dirigí a él. «Un paso más, señor Hans», dije, «y le huelo la cabeza. Los muertos no muerden, ya sabe», añadí con una risita. Se detuvo al instante. Pude ver por la expresión de su rostro que estaba intentando pensar, y el proceso era tan lento y laborioso que, en mi nueva seguridad, me eché a reír en voz alta. Por fin, tras 1 o 2 tragos de saliva, habló, manteniendo aún aquella misma expresión de extrema perplejidad. Para hacerlo tuvo que sacar la daga de la boca, pero en todo lo demás permaneció inmóvil. «Jim», dijo, «me parece que estamos empatados usted y yo, y tendríamos que firmar la paz. Habría acabado con usted de no ser por esa sacudida, pero hoy no tengo suerte, no señor. Y me parece que tendré que rendirme, cosa que cuesta, ya lo ve, para un viejo marino como yo ante un grumete de barco como usted, Jim». Yo estaba bebiéndome sus palabras y sonriendo, orgulloso como un gallo sobre una tapia, cuando en un solo movimiento alzó su mano derecha por encima del hombro y la lanzó hacia adelante. Algo silbó por el aire como una flecha. Sentí un golpe y luego un dolor agudo. Y allí me encontré clavado por el hombro al mástil. En el espantoso dolor y la sorpresa del momento, apenas puedo decir si fue por voluntad propia, y estoy seguro de que no fue con puntería consciente, ambas pistolas se dispararon y ambas escaparon de mis manos. Pero no cayeron solas. Con un grito ahogado, el contramaestre soltó su presa de los obenques y se precipitó de cabeza al agua. Capítulo 27. Doblones. A causa de la escora del buque, los mástiles se inclinaban muy por encima del agua, y desde mi puesto en las crucetas no tenía bajo mí más que la superficie de la ensenada. Hans, que no estaba tan alto, se hallaba por consiguiente más cerca del barco y cayó entre mí y la borda. Asomó una vez a la superficie, en una espuma de sangre y burbujas, y luego se hundió para siempre. Cuando el agua se calmó pude verlo tendido, encogido sobre la arena limpia y brillante, a la sombra del costado del buque. Un pez o dos pasaron veloces junto a su cuerpo. A veces, por el temblor del agua, parecía moverse un poco, como si tratara de levantarse. Pero estaba bien muerto, a pesar de todo, herido de bala, ahogado, y servía de alimento a los peces en el mismo lugar donde había planeado asesinarme. Apenas tuve la certeza de ello, empecé a sentirme mareado, débil y aterrorizado. La sangre caliente me corría por la espalda y el pecho. El puñal que me había clavado el hombro al mástil quemaba como un hierro al rojo. Sin embargo, no eran tanto esos sufrimientos reales los que me angustiaban, pues me parecía que podría soportarlo sin quejarme, sino el horror que me invadía ante la idea de caer de las crucetas a aquella agua verde y quieta,
junto al cuerpo del contramaestre. Me aferré con ambas manos hasta que me dolieron las uñas y cerré los ojos como para apartar el peligro. Poco a poco recobré el ánimo, mis pulsaciones se serenaron y volví a ser dueño de mí mismo. Mi primer pensamiento fue arrancar el puñal, pero o bien estaba demasiado clavado o me faltó valor y desistí con un violento estremecimiento. Curiosamente, ese mismo estremecimiento hizo el trabajo. En realidad, el cuchillo había estado a punto de no alcanzarme en absoluto. Me sujetaba apenas por un pellizco de piel y el temblor lo desgarró. La sangre empezó a correr con mayor rapidez, sin duda, pero yo quedé libre y solo prendido al mástil por la chaqueta y la camisa. Rompí estas con un brusco tirón y luego descendí a cubierta por los obenques de estribor. Por nada del mundo me habría aventurado de nuevo, tal como estaba de nervioso, por los de babor que colgaban sobre el agua, desde los cuales Israel había caído tan recientemente. Bajé al interior e hice lo que pude con mi herida. Me dolía bastante y seguía sangrando con abundancia, pero no era profunda ni peligrosa, ni me molestaba demasiado al mover el brazo. Luego miré a mi alrededor, y como el barco era ahora, en cierto modo, mío, empecé a pensar en librarlo de su último pasajero, el muerto O'Brien. Había caído, como ya dije, contra la borda donde yacía como una especie de marioneta horrible y desgarbada. De tamaño natural, sí, pero qué distinta del color y la gracia de la vida. En aquella postura resultaba fácil manejarlo, y como la costumbre de las escenas trágicas me había quitado casi todo el miedo a los muertos, lo agarré por la cintura como si fuese un saco de trigo y con un buen esfuerzo lo arrojé por la borda. Cayó con un chapuzón sonoro. El gorro rojo se le desprendió y quedó flotando en la superficie. Y en cuanto se disipó el oleaje, pude verlo a él y a Israel Hands, tendidos uno junto al otro, ambos mecidos por el temblor del agua. O'Brien, aunque todavía bastante joven, estaba muy calvo. Allí yacía, con la cabeza pelada sobre las rodillas del hombre que lo había matado, mientras los peces ágiles iban y venían sobre ambos. Quedé entonces solo en el barco. La marea acababa de cambiar. El sol estaba a tan pocos grados de ponerse que la sombra de los pinos de la orilla occidental empezaba ya a cruzar todo el fondeadero y a dibujar figuras sobre la cubierta. Se había levantado la brisa de la tarde y aunque la colina de 2 picos al este la amortiguaba bastante, la jarcia había comenzado a cantar suavemente para sí y las velas ociosas a sacudirse de un lado a otro. Empecé a ver un peligro para el barco. Arrié enseguida los foques y los dejé caer sobre cubierta, pero la vela mayor era asunto más complicado. Como es natural, al escorar la goleta, la botavara había salido hacia afuera y su extremo, junto con un buen trozo de vela, colgaba incluso bajo el agua. Pensé que aquello lo hacía aún más peligroso, pero la tensión era tan fuerte que casi temía intervenir. Por fin tomé el cuchillo y corté las drizas. El pico cayó al instante. Una gran panza de lona suelta se extendió sobre el agua y como por más que tiraba no podía mover el cabo de Amura, aquello fue todo lo que pude lograr. Por lo demás, a partir de aquel momento la española debía confiar en la suerte, igual que yo. Para entonces todo el fondeadero había quedado en sombra. Recuerdo que los últimos rayos caían a través de un claro del bosque y brillaban como joyas sobre el manto florido del lugar del naufragio. Empezaba a refrescar. La marea se retiraba rápidamente hacia mar abierto y la goleta se recostaba cada vez más sobre un costado. Me encaramé a proa y miré por encima. Parecía poco profundo y sujetándome con ambas manos a la maroma cortada como última seguridad, me dejé caer suavemente al agua. Apenas me llegaba a la cintura. La arena era firme y estaba marcada por ondulaciones, y avancé hacia la orilla con gran ánimo,
dejando la Hispaniola de costado, con la vela mayor extendida sobre la superficie de la ensenada. Casi al mismo tiempo, el sol se ocultó por completo y la brisa silbó suavemente en la penumbra entre los pinos agitados. Al fin estaba fuera del mar, y no había regresado con las manos vacías. Allí quedaba la goleta, limpia al fin de bucaneros y lista para que los nuestros la abordaran y volviesen a hacerse a la mar. No deseaba otra cosa que regresar a la empalizada y alardear de mis hazañas. Quizá me reprocharían un poco mi escapada, pero la recuperación de la Hispaniola era una respuesta contundente, y esperaba que incluso el capitán Smollett reconociera que no había perdido el tiempo. Pensando así y de excelente humor, emprendí el camino de vuelta hacia la casa fortificada y mis compañeros. Recordaba que el más oriental de los riachuelos que desembocaban en el fondeadero del capitán Kidd nacían en la colina de 2 picos a mi izquierda, y dirigí mis pasos en esa dirección para cruzarlo cuando aún fuese estrecho. El bosque estaba bastante despejado, y siguiendo las estribaciones bajas, pronto doblé la esquina de la colina y no mucho después, crucé el riachuelo con el agua hasta media pantorrilla. Esto me llevó cerca del lugar donde había encontrado a Ben Gunn y avancé con mayor cautela, mirando en todas direcciones. Ya casi había anochecido por completo, y cuando me interné en la hendidura entre los 2 picos, advertí un resplandor vacilante contra el cielo donde, supuse, el hombre de la isla estaba preparando su cena ante un gran fuego. Y sin embargo, me sorprendía que se mostrara tan descuidado, pues si yo podía ver aquel resplandor, ¿no podría alcanzarlo también la mirada de Silver, acampado en la orilla entre los pantanos? Poco a poco la noche se volvió más oscura. Apenas podía orientarme, siquiera de forma aproximada, hacia mi destino. La doble colina a mi espalda y el catalejo a mi derecha se perfilaban cada vez más tenues. Las estrellas eran pocas y pálidas, y en la tierra baja por la que avanzaba, tropezaba a cada paso con arbustos y caía en hoyos de arena. De pronto una especie de claridad me envolvió. Alcé la vista. Un pálido brillo de luz lunar había descendido sobre la cima del catalejo, y poco después vi algo ancho y plateado moverse entre los árboles, y supe que la luna había salido. Con esa ayuda recorrí rápidamente lo que me quedaba de camino, y unas veces andando, otras corriendo, me acerqué con impaciencia a la empalizada. Sin embargo, al comenzar a atravesar el bosquecillo que se extiende delante de ella, no fui tan imprudente como para no reducir el paso y avanzar con cierta cautela. Habría sido un triste final para mis aventuras, morir abatido por los míos por equivocación. La luna estaba cada vez más alta, y su luz empezaba a caer aquí y allá en manchas a través de las zonas más despejadas del bosque. Y justo frente a mí apareció entre los árboles un resplandor de otro color. Era rojo y vivo, y de cuando en cuando se oscurecía un poco, como las brasas de una hoguera que se consumen. Por nada del mundo lograba imaginar qué podía ser. Llegué hasta el borde del claro. El extremo occidental estaba ya inundado de luz lunar. El resto y la propia casa fortificada yacían aún en una sombra negra, cruzada por largas franjas plateadas de luz. Al otro lado de la casa, un fuego enorme se había consumido en brasas limpias y proyectaba un resplandor rojo y constante, en fuerte contraste con la pálida suavidad de la luna. No se movía alma alguna, ni se oía otro sonido que el del viento. Me detuve con gran asombro en el corazón, y quizá también con un poco de temor. No era nuestra costumbre encender grandes hogueras. Al contrario, por orden del capitán, éramos bastante ahorradores con la leña, y empecé a temer que algo hubiera ido mal durante mi ausencia. Rodeé sigilosamente por el extremo oriental, manteniéndome en la sombra, y en un punto conveniente donde la oscuridad era más densa,
crucé la empalizada. Para asegurarme aún más, me puse a 4 patas y avancé sin hacer ruido hacia la esquina de la casa. A medida que me acercaba, mi corazón se aligeró de pronto y en gran manera. No es un sonido agradable en sí, y muchas veces me he quejado de él en otras ocasiones, pero en aquel momento fue música para mis oídos. Podía escuchar los sonoros ronquidos de mis amigos. El grito del guardia de mar, aquel hermoso «¡Todo en orden!», nunca me sonó tan reconfortante. Mientras tanto, no cabía duda de una cosa: vigilaban de manera infame. Si hubiese sido Silver y los suyos quienes se acercaban sigilosamente, ninguno habría visto el amanecer. Eso era, pensé, lo que ocurría cuando el capitán estaba herido. Y volví a reprocharme con dureza haberlos dejado en tal peligro con tan pocos hombres de guardia. Para entonces había llegado a la puerta y me puse en pie. Dentro todo estaba oscuro, de modo que no distinguía nada con la vista. En cuanto a los sonidos, se oía el ronroneo constante de los durmientes y un pequeño ruido ocasional, un chisporroteo o picoteo que no lograba explicar. Con los brazos extendidos ante mí, avancé con paso firme. Me tumbaría en mi sitio, pensé con una risa silenciosa, y disfrutaría de sus caras cuando me encontraran por la mañana. Mi pie tropezó con algo blando. Era la pierna de un durmiente. Se volvió y gimió, pero sin despertarse. Y entonces, de repente, una voz aguda rompió la oscuridad. ¡Doblones, doblones, doblones, doblones! El loro verde de Silver, el capitán Flint. Era él a quien había oído picotear un trozo de corteza. Era él que vigilaba mejor que cualquier ser humano, quien anunciaba mi llegada con su monótono estribillo. No me quedó tiempo para reaccionar. Al oír el tono agudo y cortante del loro, los durmientes se despertaron y se incorporaron de un salto, y con un poderoso juramento la voz de Silver gritó: «¿Quién va?». Me volví para huir, choqué violentamente con una persona, retrocedí y fui a dar de lleno en los brazos de otra que me atrapó y me sujetó con fuerza. «Trae una antorcha, Dick», dijo Silver cuando mi captura quedó asegurada. Y uno de los hombres salió de la cabaña y regresó poco después con un tizón encendido. Como veis, no os mentía cuando al inicio de esta quinta parte os comentaba que el Jim Hawkins que tenemos ahora es muy distinto del comienzo. Como asimismo el propio Stevenson nos lo ha hecho notar en más de una ocasión a lo largo de estos 6 capítulos de la quinta parte de la Isla del Tesoro. Me encuentro ahora mismo grabando la 6ª y última parte de la Isla del Tesoro. Cuando digo me encuentro ahora, me refiero ahora a fecha 3 de mayo de 2026. Así que en función del momento en que estés escuchando esto, es posible que ya esté grabada y disponible para todos vosotros. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, en especial a los miembros del canal, los acólitos mayores, cazadores de monstruos y archivistas cósmicos que con su participación y su aportación hacen que esto siga siendo posible. A cambio, pueden escuchar los vídeos y audiolibros de este canal sin publicidad de diferentes maneras en función del nivel de membresía. Desde acceso anticipado sin publicidad hasta acceso para siempre sin publicidad, hasta la posibilidad de descargar los contenidos en MP3 para escucharlos donde quieran, como quieran, cuando quieran. Ahora mismo, cuando yo deje de hablar, aparecerá aquí un cuadradito con 2 manos, el que pone únete. Si lo pulsas, tranquilo que no te va a unir, pero sí que verás los diferentes niveles de membresía y las ventajas que comporta cada uno de ellos. En cualquier caso, con vuestro like, vuestro comentario, por supuesto, siempre vuestro comentario, ya ayudáis suficiente. Y digo siempre vuestro comentario porque me encanta saber qué opináis de lo que escucháis, de lo que veis en este canal, qué opináis de la historia de que estáis escuchando, quizá de nuevas, quizá la estáis volviendo a escuchar ahora, quizá la estáis compartiendo con vuestros hijos, como me consta que alguno de los suscriptores del canal hace con su hijo en los trayectos al cole en coche, ¿verdad? Pues si es así, me encanta que me lo contéis, me encanta saber más de vosotros, desde dónde me escucháis,
y qué historias os gustaría que leyera para todos vosotros. Un fuerte abrazo, nos vemos dentro de muy poco, menos de lo que pensáis, en la sexta y última parte de la Isla del Tesoro. Hasta entonces. Arr.